Dios te bendiga, mi querido hermano y mi querido amigo. Te habla el pastor José Sánchez de la Iglesia Evangélica Caminando con Cristo, que está en Providence, Rhode Island. Hoy tengo una entrega maravillosa para ti, para definir tu identidad. Recuerda, tú como cristiano no estás bajo maldición. No permita que nadie te meta en maldición haciéndote cumplir leyes que han sido abolidas completamente. Hoy yo quiero hablarte sobre el diezmo judaico que se paga en las iglesias cristianas. Realmente han suplantado los lobos vestidos de oveja, han suplantado las ofrendas voluntarias por diezmos obligatorios, y esto es muy incómodo. Realmente, ¿para quién fue el diezmo y por qué? Mira lo que dice en el libro de Números, capítulo 18, versículo 24. Un cristiano verdadero tiene que escudriñar la palabra de Dios. Un cristiano verdadero tiene que saber cuándo le hablan mentira o cuándo le hablan verdad. Tiene que investigarlo con la Biblia. Si tú te fijas, Pablo una vez fue invitado a una ciudad y dice la Biblia que mientras Pablo hablaba, los que lo escuchaban confrontaban con las escrituras lo que él decía para ver si era verdad. Tú tienes como cristiano, tú no puedes ser un cristiano sin conocimiento, porque un pastor te dice que tú estás bajo maldición, que tienes que cumplir ciertas reglas. Tú tienes que escudriñar la palabra de Dios. Ese es el problema que no se está haciendo. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 24, dice: porque a los levitas he dado por herencia los diezmos de los hijos de Israel. Antes, en Israel, había muchas ciudades alrededor, pero solamente los israelitas podían diezmar. Nadie que no fuera israelita podía diezmar. Esta ley fue exclusivamente para ese pueblo. ¿En qué consistía el diezmo? En alimentos. Ese era el diezmo, alimentos, granos, frutos y ganado. No era de dinero, y era cada año. Si tú te fijas bien dónde tú estás metido y qué te están enseñando, te dicen que lo traigas todas las semanas. Pero, ¿dónde dice la Biblia que todas las semanas que tú tienes que pagar diezmo? Te fijas que tú eres un cristiano que está siendo manipulado. Tú no eres un cristiano que sigue la Biblia. Tú eres un cristiano manipulado. Y tú nunca serás un cristiano real, porque tú eres un seguidor. Tú estás llamado a ser cabeza, pero sin embargo tú quieres ser cola. Y siempre será cola. Y seguirá pagando porque tú crees que al pagar Dios te está bendiciendo, pero es porque tú no escudriñas la palabra de Dios. Y es más fácil hacerte el ignorante, pagar y pensar que Dios te bendice, que escudriñar la palabra de Dios. Si eres escudriña, te va a tener que salir de esas iglesias. Si eres escudriña, va a dejar de pagar diezmo, por lo cual te van a apartar. Si tu pastor es tu amigo, te va a apartar, te va a dejar de hablar, no te va a visitar, y un sinnúmero de cosas que ellos hacen supuestamente en la fe. El diezmo era cada año. Nadie que no fuera israelita podía diezmar. Nadie que no fuera un israelita podía diezmar, porque eso pertenece al pueblo de Israel. Así como la circuncisión y los diezmos fueron dos cosas exclusivas de los judíos. La circuncisión era de los judíos y los diezmos eran de los judíos. Nadie podía hacerlo. El tú no pagar ese diezmo judaico realmente te aplica Malaquías capítulo 3 versículo 9. Para un cristiano que esté bajo la fe, bajo la gracia, es una palabra dura que te aplica en ese versículo, porque dice así: malditos son los cristianos porque me han robado. Claro, tú no eres un ladrón. Te hacen creer que tú eres un ladrón. Pero ¿quién es el culpable de todo esto? Dos personas. Primero, tú eres culpable porque tú no escudriñas la Biblia. Y la salvación es individual. Y segundo, Satanás ha desviado todos los conceptos de enseñanza y sabiduría y ha permitido que tú creas lo que te enseñan. Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo dice que Satanás tiene un equipo de trabajo. La Biblia dice que Satanás tiene pastores que trabajan conforme a su propia concupiscencia, dice la Biblia.
Entonces tú tienes que tener cuidado quién eres y qué haces. Realmente el pagar diezmo judaico te acarrea maldición a ti, porque tú estás cumpliendo una ley solamente de 603 leyes que hay, que son las leyes de Moisés. Tú estás cumpliendo una sola ley. El hermano de Jesús, Santiago, te dice a ti, si tú cumples con el diezmo, que cualquiera que cumple una ley y no la cumple toda, recibe la maldición de toda, se hace culpable de toda. Entonces, tú eres un cristiano porque tú quieres hacer eso, te lo enseñaron, o porque tú escudriñas la Biblia. El libro más maravilloso que hay para tú ser cristiano se llama la Biblia. Ese es el problema del cristiano, que el cristiano ha cogido leyes que no son para él y se le ha aplicado a la iglesia. Pero todo esto es porque deja dinero. Y es una ganancia muy buena el tú pedirle a la iglesia diezmos y meterle miedo con la Biblia. Tú le metes miedo, ellos te dan dinero, pero son pastores reales. Dice Jesús que en aquellos días le dirán: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros. Y él le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. Tú tienes que tener cuidado qué te están enseñando, porque tú eres responsable. Te voy a poner un ejemplo. Jesucristo hizo una parábola de 10 vírgenes, se refiere a la iglesia. Habían 5 que estaban preparadas con su fe, su gas, y estaban prendidas. Habían 5 que, aunque tenían fe, pero no se estaban preparando con la enseñanza de la Escritura. Su lámpara estaban prendidas, pero no podían durar mucho porque no tenían los conocimientos bíblicos. Pues resulta que llegó un momento en que los que no tenían conocimiento, que no tenían gas, pues se le acabó. Entonces le dijeron a los otros: dame de tu sabiduría. No, tú tienes que buscarla tú, porque cada quien tiene que salvarse por sí mismo en esto. Nadie se va a agarrar de nadie. Entonces, en lo que aquellos fueron a investigar, vino el novio, vino Jesús y se llevó a los que estaban preparados. O sea, realmente Dios te manda a que te prepare, a que estés pendiente de tu salvación. Que no te ofuque con versículos y libros que fueron exclusivamente para el pueblo de Israel. El cristiano tiene leyes diferentes. Lo que ocurre es que al cristiano se le aplica estas leyes del pueblo de Israel porque producen ganancia. Le presentan a un Dios intimidador, a un Dios agresivo, a un Dios violento. Mira, Jehová es tan bueno y tan amoroso que cuando Caín mató a Abel, él no lo mató. Él tampoco le declaró maldición, él lo cuidó, porque Dios no mata a nadie. El hombre mata al hombre, pero Dios no mata a nadie. Entonces, estamos presentando un Dios que es vengativo, un Dios que es agresivo, un Dios que es exterminador. Y si tú no cumples con algunas leyes, muchacho, tú serás perseguido. Pero todo eso es un engaño cuando tú escudriñas la palabra de Dios. Porque te vas a dar cuenta que Dios dice cuando Jesús es bautizado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Mira, a Jesús se le fue entregado todo el poder y el mando para que por medio de él nosotros viniéramos a Dios. ¿Por qué ocurrió eso? Porque él fue el Cordero de Dios que fue inmolado. Él fue el sacrificio divino para el perdón de nosotros. Por eso fue que a él le fue entregado todo el poder y toda la autoridad para que lleguemos a Dios por medio de Jesús. Así como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tenía que seguir a Moisés para entrar en la tierra de Canaán, así el cristiano tiene que seguir a Cristo para poder llegar a Dios. Pero no puede estar bajo ninguna maldición, porque son nuevas leyes y nuevas reglas que tenemos ahora. Es duro cuando a un cristiano se le dice en una iglesia que tú eres un maldito. Es una palabra muy dura para que un cristiano reciba. El maldecirle la fe al cristiano porque no está cumpliendo con una ley que realmente pertenece al pueblo de Israel. El propósito no era pagar. El propósito del diezmo no era pagar el templo, ni pagar biles, ni abrir emisoras. Ese no era el propósito del diezmo. Hay que diezmar porque hay que pagar el gas o la luz. No. Si tú no tienes conocimientos, tú serás un cristiano sin conocimientos. Pero ese no era el trabajo del diezmo. El trabajo del diezmo era alimentar, dar comida. Ese era el trabajo del diezmo. Cuando tú dabas diezmo, tú alimentabas
al levita, o sea, al pastor, al extranjero, al pobre, al niño, al huérfano, a la viuda. Pero en las iglesias que cobran diezmo, ¿a quién se alimenta ahí? Porque todavía si rompemos la tradición y decimos si el diezmo de la iglesia, ¿a quién se alimenta? Si los pastores andan en carro del año, los pastores, las mejores casas son las de ellos, las mujeres de ellos la convierten en pastora y le dan los mejores carros, los hijos son los que dirigen la iglesia, habiendo líderes en la iglesia, porque hay un grupo que cuida los intereses de ellos. El diezmo es ilegal. Todo aquel que practica el diezmo está bajo la maldición de Jehová. Porque tú no eres un israelita. Además, el diezmo fue dado para llevar al templo. Pero el templo fue destruido por los romanos. Y como el templo fue destruido por los romanos, no había donde llevar diezmo. Porque Dios siempre ponía un lugar exacto para que las cosas se hicieran. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿a dónde fueron a adorar a Jehová? A las laderas, a la falda del monte Sinaí. Cuando el diezmo fue implementado, ¿a dónde tenía que llevarse? Al templo de Jerusalén. Pero ya no hay templo, pues se acabaron los levitas, porque ya no hay levita en el templo, y se acabó el diezmo. Por eso es muy importante que tú conozcas la historia, para que no caiga bajo maldición. Realmente, muchas personas dicen que los diezmos son post-levíticos, porque habrán diezmo. Pero vamos a analizar un poquito eso, para que tú veas el error y el engaño, por tú no escudriñar la palabra de Dios que te han metido. Dice en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20, que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Bien, pero hay un problema, que si tú sigues un poco más para abajo, hasta el versículo 24, te vas a dar cuenta que esto es una mentira. Abraham nos dio el diezmo de todo, porque dice que él nos dio el diezmo de lo que se comieron los jóvenes cuando venían de la guerra, ni de lo que tomaron los jóvenes que fueron con él a la guerra, ni tampoco de lo que tomó Aner, Escol y Manré. Fueron 3 personas que fueron con mucha gente también a pelear aquella batalla contra Kedorlaomer y sus aliados. Ellos cogieron su parte y ellos no dieron diezmo de eso. Abraham no dio el diezmo, porque dice, hablando del diezmo, excepto de lo que se comieron los jóvenes. O sea que no es un diezmo religioso. O sea, el diezmo de Levítico no es el diezmo de que pagó Abraham. El diezmo que pagó el papá de Abraham en Ur, como el que pagó Jacob en Siquén y el que pagó Abraham, no son diezmos levíticos, no son diezmos religiosos. Son décima parte, una décima parte que en la antigüedad se le pagaba a los reyes por tú vivir en su tierra. Por eso que dice los versículos creo que 21 y 22, que Abraham le pagó también al rey de Sodoma. Él le pagó también al rey de Sodoma. O sea, tienes que tener cuidado con tu salvación. Tienes que tener cuidado que te enseñan y que te explican. Porque realmente lo que te enseñan a ti es lo que va a valorar tu vida. El diezmo es una estafa. El diezmo, el cristiano no tiene que pagarlo. Si tú lo pagas, tú estás bajo la maldición de Jehová. Así que, aprendiste eso y espero que sigas escuchando las enseñanzas que te traigo para tu bienestar espiritual. Yo me despido hoy, hasta la próxima entrega. Te habló el pastor José Sánchez de la Iglesia Evangélica Caminando con Cristo. Hasta el próximo programa, mis queridos amigos. Amén.